¿Cómo curar las articulaciones, incluso en cualquier etapa de su enfermedad? El video de hoy tratará precisamente sobre esto. La cuestión es que yo, como neurólogo, a menudo me enfrento a problemas articulares que los pacientes tienen precisamente debido a enfermedades neurológicas. Un neurólogo es un médico que trata la espalda, es decir, la columna vertebral. El diagnóstico principal del neurólogo es la osteocondrosis, que se traduce como envejecimiento de la columna vertebral, envejecimiento de las vértebras y de los discos intervertebrales. Debido a este envejecimiento, los discos se vuelven menos elásticos, amortiguan peor y se comprimen. Esto lleva a la compresión de las raíces nerviosas y el pinzamiento de las raíces nerviosas provoca dolor en las articulaciones. Veo esto en mi práctica todos los días. La compresión de la raíz L1 a L2 en la columna provoca dolor en la articulación de la cadera. Tomo a la persona para un examen, reviso su articulación. La persona acude con quejas de dolor en las articulaciones. Ya lo están enviando a cirugía. Le encuentran una etapa grave de coxartrosis según los resultados de la resonancia magnética. Pero en cuanto desconecto la raíz nerviosa en la espalda, como por arte de magia, la articulación se vuelve completamente sana y deja de doler. Incluso los resultados de la resonancia magnética a veces no muestran el cuadro real de lo que ocurre con la articulación. La situación es aún más interesante con la articulación de la rodilla. Que duela la rodilla no significa necesariamente que la enfermedad esté en la propia rodilla. La compresión de las raíces nerviosas L3 y L4 en la espalda provoca dolor en la zona de la rodilla, pero ese dolor proviene del nervio. Y duele de tal manera que parece que el dolor está en la rodilla. Cuando se hace una radiografía o una resonancia magnética, se encuentran algunos cambios en la articulación, cambios relacionados con la edad y siempre se interpretan como artrosis. Listo, le dicen que tiene artrosis en una etapa avanzada y terrible y envían a las personas a operarse, endoprótesis, es decir, el reemplazo de la articulación de la rodilla por una artificial, una endoprótesis. Pero en realidad eso no es necesario. Cuando trato a estos pacientes, yo desconecto la espalda. La palabra desconecto significa libero la raíz nerviosa comprimida en la espalda. Y en personas que durante años habían tenido dolor en la rodilla, de repente deja de dolerles porque resulta que el problema no estaba en la rodilla, sino en la raíz nerviosa comprimida en la espalda. Entonces, ¿qué pasa con las rodillas? ¿Por qué duelen las rodillas? Amigos, en nuestras rodillas, en nuestras articulaciones, solo existen dos enfermedades, artritis y artrosis. La artritis es una inflamación en la rodilla. La inflamación a menudo es causada por una lesión. Y la lesión puede ser un traumatismo, ya sea doméstico, deportivo, cualquier tipo de lesión. O bien la inflamación surge como consecuencia del desarrollo de un proceso inflamatorio reumático, es decir, autoinmune. Entonces aparecerán los 5 signos típicos de la inflamación. La articulación estará roja, caliente, hinchada, dolerá y se moverá mal. 5 signos de inflamación y el principal de ellos es la hinchazón. La articulación estará hinchada y yo, al examinar la articulación, lo veo claramente. No se dobla completamente, no se flexiona porque hay hinchazón allí. En caso de artritis, simplemente hay que aplicar un tratamiento antiinflamatorio y en poco tiempo, ya sea fisioterapia, electroestimulación o medicación, pero una acción antiinflamatoria, incluso antiedematosa, reduce la hinchazón, disminuye el proceso inflamatorio y entonces la artritis desaparece. Por cierto, la artritis, resolver este problema no es difícil. Con la artrosis es otra historia. La propia palabra artrosis se traduce como envejecimiento de la articulación. Ese envejecimiento son alteraciones degenerativas y distróficas como consecuencia de una mala circulación sanguínea. Envejecimiento, la articulación ha envejecido. Y cuando tenemos artrosis, como resultado de un mal flujo sanguíneo hacia la articulación, allí deja de producirse en cantidad suficiente. Repito, no es que se vierta, se produce el líquido sinovial y este lubricante sinovial que lubrica la articulación durante los movimientos disminuye, su cantidad se reduce y entonces la articulación al moverse comienza a crujir y a hacer chasquidos. Es decir, la articulación cruje en la artrosis, se mueve completamente, no duele, pero realmente cruje. No hay suficiente lubricante allí.
Y en este caso, tratar la articulación es aún más fácil que con la artritis. En la artrosis es necesario asegurar un buen suministro de lubricante a la articulación, pero hay que tener en cuenta que si no hay lubricante porque la sangre no llega bien a esa zona, entonces ningún medicamento que produzca ese lubricante, que lo favorezca o que sea un componente de ese lubricante, ayudará ya sea que se tome por vía oral, por vía tópica o de cualquier otra forma. Es decir, los medicamentos condroprotectores son ineficaces en la artrosis, simplemente porque en la artrosis la sangre no llega al cartílago dañado y envejecido. La sangre no llega, todos los componentes necesarios ya están presentes en la sangre, no es necesario añadirlos. Pero para que lleguen a la articulación es necesario mejorar el flujo sanguíneo hacia la propia articulación. Y no existen medicamentos, pastillas ni fármacos que mejoren directamente el flujo sanguíneo hacia la articulación. Y eso es precisamente lo que hay que hacer. Y para mejorar el flujo sanguíneo hacia la articulación en caso de artrosis, yo utilizo un producto de cerámica de turmalina. Es un material compuesto especial que, al calentarse, proporciona un calor similar al de mi propio cuerpo, fabricado en forma de cinturón o esterilla. No importa en qué formato sea. Pero con este cinturón envuelvo la articulación, ajusto la temperatura a 50 a 55 grados y caliento la rodilla. En cuanto caliento la rodilla, durante media hora o más, la rodilla se vuelve roja. Allí los vasos sanguíneos se dilatan y llega una cantidad adicional de sangre a la articulación. De la sangre necesariamente se produce lubricación y entonces la articulación, al estar lubricada, deja de crujir. Eso es el tratamiento de la artrosis. Y además es muy sencillo, basta con una sola sesión de calentamiento. Es cierto que al día siguiente el riego sanguíneo de la articulación vuelve a ser menor y de nuevo falta lubricación, así que hay que calentar las articulaciones también mañana, pasado mañana y al tercer día. Es decir, el calentamiento de las articulaciones se convierte en un procedimiento constante para asegurar un suministro suficiente de sangre a la articulación, un flujo sanguíneo adecuado para nuestras articulaciones. Así es el esquema. Si hay artritis, hay que eliminar el proceso inflamatorio por cualquier medio y esto se resuelve. Si hay artrosis y la articulación cruje, calentamos la articulación y esto siempre mejora el flujo sanguíneo, mejora la producción de lubricante y elimina la causa misma, la propia artrosis, evitando la repetición en la articulación. Pero si las articulaciones duelen, entiendan, amigos, el dolor es el nervio. Esto significa que el problema no está en la articulación, el problema está en el sistema nervioso. No duele la rodilla, no duele la articulación de la cadera, duele el nervio. Sí, hay casos en los que también duele la articulación, por ejemplo, en la artritis, pero el dolor es un dolor agudo que aparece en la articulación, donde está el periósteo cuando el cartílago ya está destruido y el periósteo roza contra el periósteo. Es decir, el dolor es como el de una fractura ósea, agudo, intenso, insoportable. Bueno, quienes se han roto un hueso entienden qué tipo de dolor es. Sí, ese dolor puede observarse en enfermedades articulares, en la artritis, no artrosis, artritis, un proceso inflamatorio. Y de nuevo, el reposo para la articulación y la terapia antiinflamatoria eliminan los daños. El cartílago vuelve a crecer. El cartílago siempre vuelve a crecer. Es como la piel, siempre se regenera y el cartílago también crece de nuevo. Y entonces el dolor desaparece. Pero esos son dolores agudos. Con mayor frecuencia nos encontramos con enfermedades articulares donde el dolor es sordo, donde el dolor no es agudo, no es como una fractura ósea. Y estos dolores se deben exclusivamente a un problema en la columna vertebral. Y el problema de la columna debe resolverse a nivel de la columna. La primera información importante, no se puede tener una columna sana si duermes de lado o boca abajo. La mayoría de los problemas como las hernias intervertebrales se deben a que la persona duerme de lado. Dormir de lado está terminantemente prohibido y tampoco dormir boca abajo. Al dormir así, comprimes tu espalda en un solo punto, lo que provoca la pinzadura de una raíz nerviosa y como resultado, luego te duele la rodilla. Y la mayoría de las operaciones que se hacen a las personas cuando les cambian la rodilla, les ponen una endoprótesis, suceden porque les duele la rodilla, pero el dolor se debe a una compresión en la espalda.
A las personas les ponen una rodilla de metal solo porque les duele, pero ese problema no se resuelve. La causa sigue estando en la espalda. Por eso, la primera regla, si te duelen las articulaciones, cambia el colchón en el que duermes, pon uno duro y en una cama dura no podrás girarte de lado y dormirás toda la noche. En la mayoría de los casos, esto ayuda a resolver los problemas de las articulaciones doloridas. En algunos casos es necesario realizar tracción, es decir, estiramiento de la columna vertebral, lo que significa devolverle a la columna su estado original, sano y recto. Para esto existen entrenadores especiales, equipos de tracción específicos, camas de masaje que estiran la columna vertebral. Este también es un factor importante para la salud de la espalda, pero ayuda a resolver el problema del dolor de rodilla. Pero esto tiene solución. Entonces, si tienes rodillas enfermas, ¿cómo hacer que estén sanas en cualquier etapa? Vamos allá. Si tienes artritis en las rodillas, hinchazón, aplica una terapia antiinflamatoria. Si es artrosis, si crujen, calienta tus rodillas. Pero si las rodillas duelen, déjalas en paz. Este problema no está en las articulaciones. Este problema está en la columna vertebral porque duermes de lado. Por eso debes dormir de espaldas, cambia tu cama, empieza a dormir en una superficie dura, empieza a dormir de espaldas, haz tracción, estira la columna vertebral. Esto resolverá el problema del dolor en las articulaciones.